Le comentaba a René que pienso proponerlo también como pues un trabajo en el cual podamos tener herramientas de discusión, es decir, las lecturas propias que hoy voy a retomar brevemente sobre un seminario, un curso que me interesa extender, es decir, sobre varias cuestiones que atañen a la familia. Y que bueno, pues ha sido un gusto también, pues gracias a la docencia, encontrarme con textos maravillosos y con posibilidades también de compartir ideas de lo que la investigación permite y a su vez como compartir algo de lo que en la clínica psicoanalítica vemos o conocemos respecto a, bueno, en primer lugar, al primer, digamos, gran psicoanalista que fue Freud, y después, en el caso de Lacan, conocer cuáles son los aportes que tiene respecto al tema de la familia, que son amplios, pero me interesa tocar algunos. Nada más quiero saber, Jesús, antes de comenzar, ¿qué tiempo tengo para ir calculando más o menos qué tiempo voy a dedicar a cada autor? Ok, van a ser aproximadamente de 45 a 55 minutos, ¿sale? Ok, vale. Bueno, entonces, el orden de la exposición es en tres momentos. En primer lugar, voy a hablar de una investigación, un texto conocido y no tan conocido, es decir, es conocido de oídas, de habladas quizás, pero he encontrado, bueno, a lo mejor en los lugares a donde yo he estado, donde he coincidido, eh, este, un texto en vez de Marx, pues un texto de Engels, ¿no? Friedrich Engels, que es su mecenas, el que sabemos, sin él, pues no hubiera podido escribir El Capital, ¿no? Y muchas de sus obras posteriores, que en realidad fueron muchas modificaciones también al mismo texto del Capital. Sabemos que Marx estuvo mucho tiempo escribiendo, mucho tiempo leyendo, reflexionando para poder construir su obra monumental. Y también Engels es alguien más, otro teórico, compañero de Marx, que ayudó de muchas formas a Marx. Pero también, como dicen, tiene lo suyo, ¿no? Es decir, tiene propuestas que a mí me parecen pues bastante puntuales, que los psicólogos y también nosotros los psicoanalistas tendemos a leer solo a Freud o solo a Lacan, y eso nos hace a veces como muy herméticos, es decir, mientras que Freud y Lacan tenían amplias referencias literarias, en psicoanálisis y en psicología parece que solo existieran Freud y Lacan, ¿no? Entonces, eso pues debilita mucho nuestra posición, quizás epistemológica, teórica, pero me parece que también clínica, es decir, importa mucho lo que alguien atendiendo pacientes sabe y no sabe a su vez, ¿no? Como sabemos, el inconsciente se trata de algo de lo que no se sabe, pero también la referencia a los conceptos con los que trabajamos se ponen en juego en el discurrir continuo de los pacientes, y uno de ellos es efectivamente la familia, ¿no? Es decir, la familia es como el centro matricial de donde en primer lugar emergemos todos de un tiempo para acá. Eso es lo que vamos a ver primero. Entonces, esta primera parte vamos a abordar algunas ideas de este texto que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, ¿no? Bueno, esta investigación que hace Engels parte de otro investigador que es Morgan, y en su obra, como sabemos, trata el tema
de el origen de la familia. Es decir, si bien nosotros conocemos eh, la familia como tal, pensamos que así ha sido siempre. Lo interesante de este hecho es que sí y no. Es decir, tenemos registro, por ejemplo, de que la familia ha existido, la familia monogámica, es decir, la que instituye el matrimonio, ha existido por lo menos desde hace mucho, ¿no? Los registros que tenemos son de quizás 2500 años atrás, es decir, algunos siglos de antes de Jesucristo, y esos son los registros, es decir, un registro es un dato histórico, es decir, un recurso que nos hace ver que ahí ha habido pues una referencia a la constitución familiar. Bueno, pero antes de eso, como sabemos, pues el ser humano ha especulado que ha habido antes, es decir, cuál es la realidad que está presente o ha estado presente más allá de la constitución que llamamos monogámica. Entonces, el encuentro que nos hace notar Engels a través de Morgan es que han habido por lo menos dos grandes periodos antes de la constitución, eh, como la conocemos, la constitución monogámica. Ha existido en el salvajismo y lo que se llama barbarie, es decir, los hombres bárbaros y el estado salvaje se conectan con dos formas familiares poco conocidas porque pues no hay representación de ello, que es decir, la forma en la cual están asociados, por ejemplo, casados por familias o unidos por familias, todas las mujeres pertenecen a un grupo pequeño de hombres, es decir, esta variedad de formas familiares, por supuesto, es una especulación, pero es una especulación que eh, nos ayuda a entender cómo se desarrolló lo que ahora conocemos como familia monogámica. Es decir, ¿por qué es una especulación? Porque por supuesto no tenemos pues los datos de estas familias porque no hay registro. Entonces, ¿cómo se han acercado los antropólogos, los sociólogos al estudio de la familia? Porque, como también sabemos, lo que llamamos hoy capitalismo, el desarrollo del mundo, etcétera, no ha llegado a todos los lugares, aunque todavía no termine de creerse, hay tribus, hay familias que no viven en las urbes ni en zonas que llamamos rurales, es decir, fuera del margen del avance que nosotros llamamos civilización, que es el tercer estado, quizás de desarrollo humano que conocemos gracias a la historia. Es decir, como si estas formas de unión no hubiesen entrado en toda la lógica que nosotros llamamos hoy globalización, es decir, todo está, somos una aldea global. Entonces, eso y la ayuda de entender cómo un historiador o un sociólogo teoriza o especula a través de cómo se relacionó una primera forma familiar, es lo que permite entender estas formas anteriores. Bueno, una de ellas, quizás la más conocida, es la familia. Los voy a mencionar ligeramente para llegar al problema monogámico. La familia consanguínea es la primera, que ha desaparecido. Dice, ni aún los pueblos más salvajes, quizás la especulación más grande, dice, ni aún los pueblos más salvajes de que habla la historia presentan algún ejemplo indudable de ella, pero lo que nos obliga a reconocer que ella debió existir en el sistema de parentesco hawaiano, es decir, que son lo más cercano, que aún reina hoy en toda la Polinesia. Recordemos que hay estudios que nos muestran diversas formas de organización social, porque hoy entendemos a la familia como la unidad quizás económica, idealista,
de todo el mundo. Es decir, el sistema económico que conocemos está fundado en la familia monogámica, ¿no? De ahí se expande hacia la lógica institucional, a todo lo que conocemos como realidad. Pero, como les decía, hay organizaciones familiares que no responden a esta lógica. Y los estudios de Bronislaw Malinowski, por ejemplo, los argonautas del Pacífico Sur, cuentan de estas formas familiares, ¿no? La segunda forma familiar es la familia Punalúa. En esta consistió en excluir a los padres y los hijos del comercio sexual recíproco. El segundo fue la exclusión de los hermanos, es decir, una de las lógicas que, bueno, más bien funciones lógicas que van como produciendo nuevas organizaciones de la familia es cómo se distribuye el comercio sexual, mientras que en la familia consanguínea los hombres podían acceder a cualquier mujer, en la familia Punalúa hay una exclusión de los hermanos. Más adelante está otro tipo de familia, que es la familia sindiásmica. La familia sindiásmica es otra forma familiar que destaca por una organización en el avance de las prohibiciones, es decir, lo que destaca, por ejemplo, en el primer momento o cambio de la familia consanguínea, la Punalúa, es la exclusión de los hermanos, pero esa exclusión toma una función prohibitiva, es decir, la prohibición va siendo como el móvil que va desplazando las formas como amplias de organización familiar. Acá quiero hacer énfasis con lo que a veces puede entenderse como familia extensa, que no son a los tipos de familia a las que me estoy refiriendo. La familia extensa es donde hay muchas personas en una familia. Es una modalidad, entre otras, de la misma mismo género, que es la familia monogámica. La familia sindiásmica dice, en esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres. Es decir, esto estuvo presente en la primera forma familiar consanguínea, en la segunda forma familiar unalúa, y todavía es consentida en la familia sindiásmica. Dice, aunque por causas económicas, la poligamia se observa, dice, raramente. Al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida en común y su adulterio se castiga cruelmente. Es decir, como ustedes pueden escuchar, tenemos un eco de esa impresión que unía a la familia sindiásmica. Quizás es la que tiene como los anclajes más firmes sobre la familia todavía hoy monogámica. Ahorita vamos a ver por, por qué permanecen esas formas familiares indiásmicas en la familia monogámica. Ahora, la otra forma familiar, bueno, de la familia sindiásmica es un estudio bastante amplio que hace Engels, pero lo resume básicamente en una cuestión harto interesante, que es, dice, el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos de los tiempos heroicos y más aún en los tiempos clásicos, ha sido gradualmente retocada, disimulada y en ciertos sitios hasta revestida, perdón, de formas más suaves, pero no ni mucho menos abolida. Entonces, acá tenemos el último paso de la familia sindiásmica
a la familia monogámica. Fíjense que la aparición de la familia monogámica, de la que decíamos hace un momento, es la que mayor registro tiene, porque pues hay escritos, que va a ser el segundo momento del cual hablaremos, en el cual comienza a verse, por ejemplo, por qué, en primer lugar, por qué se llamaba familia, ¿no? Por ejemplo, eh, famulus, que es una palabra de origen latino, que alude a familia, quiere decir esclavo doméstico. Y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre. Entonces, fíjense ustedes cómo pues tiene una resonancia no solo pues catastrófica en el sentido de que así sea, sino que está, digamos, lleva las huellas que muchas familias tienen en su organización básica, es decir, servir al padre o servir al hombre. Hay una nota de Marx que cita a Engels, dice, la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, servitus, sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su estado. Es decir, que desde este punto de vista, la producción de la familia sindiásmica y el paso hacia la familia monogámica repercute no solo en las organizaciones sociales, es decir, la esclavitud, la relegación de las actividades de todos los miembros que son esclavos a un solo hombre, sino también la estabilización de ese derecho masculino hacia las instituciones que muchos siglos después se van a convertir en lo que nosotros hoy conocemos como los estados-nación, es decir, la organización más compleja que tiene la humanidad para vincularse, ¿no? Y bueno, todos los análisis posteriores que explican, por ejemplo, que pues la familia no tiene la estructura únicamente de relación, pero por fuera existen otras instituciones que son básicamente extensión de ella misma. Ahora, llegamos al punto donde estas características de la esclavitud, de la servidumbre de los integrantes de la familia y también la, digamos, el sometimiento de la mujer son los tres elementos de la familia sindiásmica que a su vez vienen de las otras formas familiares que dan origen a la familia monogámica, pero con un acomodo y un reclamo. Fíjense, se funda el predominio del hombre, su fin expreso es el de procrear hijos, cuya paternidad sea indiscutible. Y esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de estar un día en posesión de los bienes de su padre. Es decir, el señalamiento puntual que tanto Marx como Engels hacen de la familia es que, como el texto de la investigación lo marca, tiene una intención de hacer ver o hacer notar que está en paralelo con el nacimiento del modelo económico actual, es decir, el capitalismo. Entonces, ¿qué otras características tiene esta familia monogámica? La monogamia, dice, no aparece de ninguna manera en la historia como un acuerdo entre el hombre y la mujer. Eso es muy interesante. Y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria. Y hay algo que Engels cita de Marx, de un escrito de 1846, que es la ideología alemana. Dice,
abro cita de Marx. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. Cierro cita. Y agrega a Engels. Y hoy puedo añadir, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. Es decir, lo más difundido que nosotros tenemos en la lucha de clases, en la investigación social, es que los dueños de los medios de producción oprimen al proletariado, ¿no? Pero dice, en realidad también nace la familia, nace el capitalismo, nace la lucha de clases por la opresión del hombre sobre la mujer o lo masculino sobre lo femenino. Así pues, la herencia que el matrimonio por grupos legó a la civilización es doble, y todo lo que la civilización produce es también doble, ambiguo, equívoco, contradictorio por un lado, la monogamia, y por el otro, el heterismo, que es una forma de prostitución, su forma extrema, y la prostitución. Este señalamiento es lo más interesante de la familia monogámica, porque dice, indisociable, es decir, en cuanto aparece la familia monogámica, bueno, no sé si, no voy a asumir que todos sabemos que es una familia monogámica, ¿no? La familia de una persona con otra, nada más, ¿no? A diferencia de la poligamia, que es el contacto en realidad alude nada más al hombre y muchas mujeres, porque desde todas las formas anteriores familiares, solo en un caso, que es un caso aislado, se ha dado lo contrario, es la poligamia en mujeres. Es más bien el hombre que vive en poligamia lo más característico, o la norma, por decirlo así. Lo interesante de la institución monogámica, cuando un hombre o una mujer se unen en matrimonio, pero no el matrimonio cristiano que conocemos, porque antes existía eso, aparece la prostitución, es decir, como un componente, como consecuencia de este. Entonces, vamos a ver por qué es así. Lo interesante de la monogamia es lo que movió, entre otras cosas, a que se instituyera, y también de las consecuencias de los esclavos, porque fíjense, en el tránsito, es decir, los movimientos históricos no son, bueno, pues hoy se acabó la familia sindiásmica y va a comenzar la familia monogámica. No fue así, es decir, seguían habiendo familias sindiásmicas y de repente aparecían familias monogámicas. El escenario donde apareció la familia monogámica, pues no era otro que el de los esclavos, porque alguien que no era esclavo, es decir, alguien que tenía derechos, que tenía propiedades, que tenía, bueno, que ahora en su momento no era nombrado como tal, es decir, no era capital, sino podemos entenderlo como personajes poderosos, pues no necesitaba, no recurría a la familia monogámica porque podía, en primer lugar, tener muchas mujeres, mantenerlas, cosa distinta de un esclavo. Entonces, lo característico de la familia monogámica es que comenzó a darse, a surgir en esclavos, porque no podían tener una familia poligámica, es decir, no podían mantener a más de una mujer. Ahora, pero ese no solo fue el primer elemento, sino que aparece el amor también. Pero no es el amor que nosotros conocemos, sino es porque también hay escritos de lo que, porque en Grecia, que es los datos que tenemos, que es el segundo momento, son los datos inmediatos que tenemos sobre esta forma de amor que es erótica. Entonces,
hay por lo menos 4 palabras para designar lo que llamamos amor, pero el amor sexual, dice, en las relaciones con la mujer, el amor sexual no es ni puede ser, de hecho, una regla más que en las clases oprimidas. Es decir, en nuestros días, en el proletariado, estén o no autorizadas oficialmente esas relaciones. El matrimonio proletario es monógamo en el sentido etimológico de la palabra, pero de ningún modo lo es en su sentido histórico. Es decir, podemos confundir la relación ahora monogámica, el derecho sexual, con lo que en un principio fue. Por ejemplo, la posesión, que era una de las formas características del amor, y de la unión familiar monogámica en estos momentos constituyeron los celos, ¿no? Que son muy conocidos ahora. Y estos celos eran producidos también porque había una herencia histórica de que los hombres podían tener muchas mujeres o relacionarse con muchas mujeres. De hecho, estaba escrito. Entonces, las mujeres comenzaron a reclamar que esto no debía de ser de este modo. Entonces, mientras eso sucedía, también era conocido porque están los registros de los textos que aludían a que mientras el hombre podía tener a otras mujeres, también la mujer se relacionaba con otros hombres, ya sea en atracción o en venganza de lo que sucedía como derecho para los hombres. Es decir, en las primeras formas monogámicas de familia, la relación con, por ejemplo, estaba, pues digamos, la esposa o la mujer, y por ejemplo, si habían personas, servidumbre en la casa, esas mujeres también podían pertenecer a los hombres. Y si ustedes lo escuchan, pues es también la historia de muchas familias, bueno, quizás en todo este periodo histórico. Ahora, eh, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer una igualdad social efectiva de ambos, porque este reclamo comenzó a ser el móvil para ir ajustando esos derechos, ¿no? Que estaban presentes en la familia sindásmica, también en las primeras formas de familia monogámica, pero que fueron tensándose al interior de las formas familiares. No se manifestarán, dice, con toda nitidez, sino cuando el hombre y la mujer, según la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la manumisión de la mujer exige, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Este planteamiento quizás sea el más interesante de Engels para nosotros. Bueno, no sé si todos practicamos psicología, nos gusta el psicoanálisis, pero Lacan, por ejemplo, hay una frase que dice, bueno, más bien Lacan dice, ¿no? Que Marx es el inventor del síntoma, ¿no? Pero, pues muchos se quedan con esa idea y no exploran o no exploramos en qué consiste ese síntoma. El síntoma es la historia de esta familia monogámica que nosotros tenemos. Claro que podemos decir, no tenemos esta historia, pero quizás tengamos algunos rasgos de estas formas familiares que constituyen la infidelidad, el respeto por los padres, pero también la rivalidad con la figura paterna, la tensión con los hermanos y todas las formas que han constituido la familia monogámica. Entonces, para terminar este primer momento, las conclusiones de Engels son fantásticas, porque menciona lo siguiente. Hay 3 periodos, dice, que 3 formas principales de matrimonio. Una se corresponde al salvajismo, que es matrimonio por grupos, otra a la barbarie, que es el matrimonio sindiásmico, y la civilización,
es decir, la monogamia con sus complementos, el adulterio y la prostitución. Entonces, esto es un crimen para las mujeres, como veíamos. La monogamia nació de la concentración de grandes riquezas. Esta es otra característica de la familia monogámica. En unas mismas manos y del deseo de transmitir esas riquezas por herencia a los hijos de este nombre, excluyendo a los de cualquier otro. Es decir, que el origen de las instituciones tiene otro sentido también de conservar o preservar las riquezas adquiridas por la familia. Es decir, ¿cuál era la forma? Pues el pater familias o el patronímico, como lo conocemos ahora, que es el apellido paterno. Entonces, la pregunta de Engels es si esto va a cambiar, porque ha cambiado, pero ¿cómo va a ser el siguiente cambio? Entonces plantea lo siguiente. En todo caso, dice, se modificará mucho la posición de los hombres. En cuanto los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social, el cuidado y la educación de los hijos también. La sociedad cuidará con el mismo esmero de todos los hijos, sean legítimos o naturales. Así desaparecerá el temor a las consecuencias, que es lo que hoy el más importante motivo social, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico, que impide a una joven soltera entregarse libremente al hombre a quien ama. Por ejemplo, no es de extrañar, no sé si escucharon la nota de Japón, la sobrina del emperador, eh, pues dejó su linaje, por decirlo así, para casarse con su novio de universidad. Entonces, ese componente del amor es moderno en el sentido histórico, es decir, de la Edad Media para acá, más o menos. ¿En qué consiste entonces esta idea del amor? Que ahí entramos, el otro componente sintomático de la familia. Dice, nuestro amor sexual difiere esencialmente del simple deseo sexual. En primer término, supone la reciprocidad en el ser amado. En segundo término, el amor sexual alcanza un grado de intensidad y de duración que hace considerar a las dos partes la falta de relaciones íntimas. Y por último, nace un nuevo criterio moral para juzgar las relaciones sexuales. Ya no se pregunta solamente si son legítimas o ilegítimas, porque recordemos que durante la apropiación romana del pensamiento griego, apareció la figura del bastardo, del pater familias, y hasta hoy todo lo que institucionalmente en el matrimonio se da y lo que se da por fuera. Es decir, tiene un peso, una validez socialmente o moralmente, es la palabra correcta, los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, o incluso dentro de la familia, aunque no estén casados, porque la figura jurídica viene después, ¿no? Es decir, es algo que viene a sellar la preocupación de las propiedades, entre otras cosas. Sino, son hijas del amor y de un afecto recíproco. Esa es la otra pregunta, el componente sintomático de pues la nueva forma monogámica que se aprecia en la modernidad. Bueno, por último, esta es una cita de Morgan que hace Engels, y con esto cierro a Engels, dice, si se reconoce el hecho de que la familia ha atravesado sucesivamente por cuatro formas, la consanguínea, punalúa, sindiásmica y monogámica, se encuentra en la quinta actualmente. Se plantea la cuestión de saber si esta forma puede ser duradera en el futuro. Lo único que puede responderse es que debe progresar a medida que progrese la sociedad, que debe modificarse a medida que la sociedad se modifique, lo mismo que ha sucedido antes. Es producto del sistema social y reflejará su estado de cultura. Habiéndose mejorado la familia monogámica desde los comienzos de la civilización y de una manera muy notable en los tiempos modernos, lícito es, por lo menos, suponerla capaz de seguir perfeccionándose hasta que llegue a la igualdad entre los dos sexos.
Si en un porvenir lejano la familia monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de la sociedad, es imposible predecir de qué naturaleza sería lo que sucediese, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos en la historia familiar o en los registros históricos bastante de lo que nosotros observamos en la clínica, es decir, en la atención a los pacientes. Es decir, la matriz histórica tiene componentes muy marcados sobre lo que quiere decir la relación sexual, la unión familiar, el apellido, el reclamo de los hijos, el reclamo de la mujer al hombre y también, por supuesto, la escena central, que es la figura del hombre o la figura del padre. Es decir, el hombre históricamente ha extendido sus, digamos, su poderío a través de la figura de su ser padre, ¿no? Es decir, los emperadores, los reyes, todas las figuras que invisten de poder al hombre, constituyen los restos históricos de los problemas familiares actuales, ¿no? Es decir, esta familia que sirve al padre o que las hermanas sirven a los hermanos, es decir, toda esa figura tiene un registro histórico. Ahora, estos registros históricos se encuentran, entre otras muchas investigaciones, en un texto que, bueno, igual comencé a revisar. Este sí, bueno, el primer texto me lo encontré dando clases, ¿no? Y pues, forma parte de mis inquietudes e intereses desde hace ya varios años, que es el pensador francés que se llama Michel Foucault. Este libro es el segundo de 4 volúmenes que se llaman Historia de la Sexualidad. Este segundo texto se llama El uso de los placeres y se centra en la época clásica, es decir, la época en la cual aparece el matrimonio antes de ser cristiano, ¿no? Porque cuando lo absorbe el cristianismo, pues se complican muchas cosas, porque lleva, como decíamos, la marca de toda esta explosión de sentido, de que los hombres somos así y esto debe ser así, y bueno, toda esa parafernalia teológica que hoy conocemos. Entonces, voy a mencionar un par de cosas nada más para no extenderme demasiado, porque en realidad trae pues bastantes cosas interesantes. Está dividido en 4 partes y voy a comentar únicamente la parte donde pues comienza el problema del matrimonio y lo que Foucault llama la sabiduría del matrimonio. Es decir, y que forma parte de algo que él titula económica, la económica. Bueno, hay varios textos que él rescata, voy a mencionar algunas cosas que se decían en ese momento que constituían la institución familiar. Es decir, hoy conocemos, pues, cómo sabemos que alguien forma una familia. Bueno, jurídicamente a través de un documento, y de ahí, pues bueno, los que están unidos, pero a veces también desunidos, es decir, fragmentados por muchas causas, ¿no? Es decir, a lo mejor trabaja en otro lado, o a lo mejor tiene otra familia, o tiene 2, o tiene 3, etcétera. Pero su lugar está presente, por ejemplo, en calidad de ausencia. Ahora, esto es lo que se decía, lo que decía, por ejemplo, Demóstenes, ¿no? Es algo que recorta Foucault. Las cortesanas existen para el placer, las concubinas para los cuidados cotidianos y las esposas para tener una descendencia legítima y una fiel guardiana del hogar. Si ustedes ponen esto en palabras de algún hombre contemporáneo, a lo mejor nos escuche extraño. Incluso hay frases populares como la iglesia y las capillas, o la oficial y las otras, ¿no? O bueno, hay muchas formas que implican esta forma de designar el lugar de una mujer respecto a las otras en relación al hombre. Entonces, el hombre sigue siendo este punto como nodal problemático de por qué se tiene que
someter esto a la lógica de lo que el hombre quiera o lo que el hombre decida. Por algo muy, muy sencillo y quizás bastante problemático a su vez, que estamos leyendo solo a hombres. Es decir, lo que se ha escrito históricamente sobre la familia es de hombres. Todo, toda la Edad Media y posteriormente se dedicó exclusivamente a regular el comportamiento femenino. Claro, hoy tenemos, eso es lo que pues hemos observado, una emergencia de lo femenino en su doble sentido, ¿no? Está ascendiendo y también criticando esta forma de ser de los hombres. Ahora, está en juego entonces el placer también. Está, ya dijimos, el compromiso, lo económico, el amor y ahora está el placer. Dice, el placer es lo único que puede proporcionar una cortesana en relación a las formas. La concubina es capaz de aportar además de las satisfacciones de la existencia cotidiana, pero solo la esposa puede ejercer una cierta función que surge de su posición propia, dar hijos legítimos y asegurar la continuidad de la institución familiar. Bueno, entonces de ahí, fíjense, el origen de la palabra economía, que seguramente ya muchos conocemos, que viene de la palabra oikos, que es casa u hogar en griego. Dice, de ahí la palabra oikonomos o norma de la casa o economía. Desde luego, dice, en tanto que casado, el hombre debe restringir sus placeres, o por lo menos el número de sus compañeras. Pero ser casado significa, aquí, ante todo, ser jefe de familia, tener una autoridad, ejercer un poder que tiene en la casa, oikos, su lugar de aplicación y sostener las obligaciones respectivas que inciden sobre su reputación de ciudadano. Por ello, la reflexión sobre el matrimonio y la buena conducta del marido se asocia comúnmente con una reflexión sobre el oikos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otro problema existe? Que acá está en juego lo moral, ¿no? Es decir, cómo se organiza una familia a partir de lo que el hombre debe hacer valer. En primer lugar, debe hacer valer lo que mencionamos ahorita, su autoridad en casa, es decir, que cumpla con la función, pero que a su vez restrinja sus placeres. Recordemos que estamos en el momento, en la antesala de la producción de los grandes pensamientos filosóficos, es decir, el estoicismo, todo lo que deriva de Sócrates, ¿no? Entonces, por supuesto, el platonismo, Aristóteles, etcétera. Entonces acá aparecen varias figuras entre contemporáneos de Sócrates como Iscómaco o Critóbulo, por ejemplo, que no son muy conocidos, por supuesto. Pero el arte de gobernar en la casa se llamaba economía, ¿no? Entonces, antes de dar consejos sobre la gestión del dominio agrícola, empezará naturalmente, dice Foucault, por tratar de la casa propiamente dicha, cuya administración debe ser bien reglamentada, si se quiere tener el tiempo para ocuparse de los rebaños y de los campos, y si no se quiere que por todos los trabajos que se han tomado ahí se pierdan por la gran falla de un desorden doméstico. Es decir, al constituirse estas formas de familia, la familia monogámica, pero dicho ya en la época clásica, es decir, la época en la cual aparecen los grandes discursos filosóficos, la preocupación es que el hombre efectivamente se quede en casa. Pero, dice Foucault, ¿cómo puede la mujer seguir siendo un objeto de placer para su marido? ¿Cómo puede estar segura de no ser sustituida un día por otra más joven y bella? O sea, fíjense este planteamiento que parece ser hoy todavía muy vigente, o alguna preocupación, o muchas de las preocupaciones femeninas, pero ya existe un correlato que a su vez es lo contrario, ¿no? Es decir, que la mujer ya no depende, por supuesto, enteramente de las relaciones monogámicas. Hoy es muy conocido, de sobra conocido, que también los hombres adultos o grandes son sustituidos por mujeres, por hombres más jóvenes, ¿no? Porque esto no era visto antes.
Sí, no quiere decir que no hayan existido los casos, pero no era normal, no formaba parte de la norma. Ahora, ¿qué otros problemas tenía el ejercicio familiar? Bueno, pues uno de ellos es precisamente lo que tiene que ver con la sexualidad. Mientras que la mujer tenía que orientarse directamente hacia su esposo, hacia el compromiso familiar, el hombre podía salirse de. Es muy conocido, por ejemplo, el caso del trabajo. Por ejemplo, el trabajo para los griegos implicaba estar presente en casa, pero abandonar la casa, es decir, irse, viajar, porque los viajes antes eran en este sentido y también los bélicos. Entonces, en la guerra hay que aclarar también otra característica histórica de este momento. Hoy existe, por ejemplo, la división de las relaciones heterosexuales y homosexuales. En este tiempo no existían esas relaciones, esas divisiones en relación a la orientación sexual, mientras que ahorita es una orientación y hay varias orientaciones, en este momento forma parte del mismo deseo, forma parte de la misma relación y quizás también en sentido negativo, forma parte también de la infidelidad. Es decir, una mujer en casa, en el matrimonio, podía ser sustituida tanto por una mujer joven como por un hombre joven, porque la llamada pedagogía, la transmisión de la filosofía, pues era en este sentido, ¿no? Es decir, pues todos conocemos el caso de Sócrates, ¿no? Y de Jántipa. Y entre los más conocidos de los amantes de Sócrates estaba Alcibiades, ¿no? Que pues conocemos todos la escena, los diálogos de Platón, en especial el banquete que habla del amor. Pero estas formulaciones griegas de encontrar la media naranja no era justamente la naranja del otro sexo, sino únicamente otra mitad, ¿no? Que podía ser un hombre o una mujer. Bueno, entonces acá es en este momento en donde aparecen quizás lo más inmediato de las complicaciones de la familia, que son la infidelidad, el abandono posterior del padre de familia, que en este caso pues es el trabajo por guerras, pero luego se le da un derecho, que es en la época romana. Y bien, bueno, voy a avanzar me quedan 5 minutos, ¿verdad, Jesús? Así es, Erwin. Ok, bueno, entonces Adelante. estos últimos minutos los voy a dedicar aunque ya mencioné cómo se van relacionando con la clínica, pues tenemos ahora que a partir del siglo XIX, finales, principios del XX, como sabemos, aparece un texto muy famoso de Freud que se llama La interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños aparece esta matriz histórica familiar, pero en el funcionamiento básico que remite ahora a una posibilidad de escuchar qué es lo que sucede en la vida inconsciente familiar. Es decir, no solo es la presencia o ausencia de un padre, sino la presencia, ausencia imaginaria de ese padre. Entonces tenemos, por ejemplo, que a la luz del pensamiento freudiano o de lo que el psicoanálisis freudiano descubre, la familia va a formar parte esencial de los problemas que vienen a la escucha de Freud, que es mi papá, mi mamá y yo. Entonces, a ese problema familiar, a esa huella de la herencia monogámica, Freud lo llama con este momento en que también aparece la tragedia de Sófocles que se llama Edipo, ¿no? Que son las relaciones históricas que muestran el desconocimiento humano de sí mismos. Es decir, no solo en este momento comienzan a problematizarse las cosas de unión familiar, sino las preguntas por el ser, es decir, de dónde vengo, hacia dónde voy,
¿Cuál es mi propósito? Y ese texto se llama Edipo Rey, que es una tragedia. Pero Sófocles escribe dos cosas más, que es Edipo en Colono, que es después de ser condenado, y Antígona, que es el tercer momento de esta tragedia. En los tres casos produce algo distinto, pero lo que Freud toma es esta forma desconocida de sí mismo de contestarse a la pregunta de dónde vengo o qué soy. Pero entonces el Edipo va a formar parte de la problematización común de los pacientes. Es decir, Freud escucha constantemente porque pensamos generalmente que el psicoanálisis invita todo el tiempo a hablar de nuestra mamá o de nuestro papá o de nuestra familia. En realidad surge como una consecuencia casi por norma. Es decir, es imposible no hablar, digamos, desde cualquier punto y llegar al tema de la familia. Es decir, yo estoy en relación o yo soy en relación a los demás. Entonces, esta plataforma que es el Edipo, es decir, el hablar constante de mis referentes familiares, van a tener una consecuencia teórica en el pensamiento de Freud. Es decir, es la forma en la cual el inconsciente se va a manifestar en los síntomas. Pero esta forma sintomática, como la llama Marx, Freud la va a tomar como característica también de su época, es decir, el siglo XIX victoriano. Pero se sigue reproduciendo esa lógica edípica, pero como también sabemos ahora, es un presupuesto general más no universal. Es decir, pueden haber familias o pueden haber sujetos más bien que no respondan a la matriz edípica. Las que sí tenemos estos problemas o estos referentes, tanto históricos como cotidianos. Ahora, ¿qué es lo que aporta Lacan a la plataforma freudiana? Lacan dice que esto que llama Edipo es la forma de ingreso de las personas a la cultura, es decir, la forma en la cual se subjetivizan, es decir, adquieren su palabra a través de un lugar que es la otredad, el mundo, la cultura, lo que está ahí, y se constituyen como sujetos desde el nombre propio. Es decir, los nombres propios están también cargados de símbolos, de herencias, no solo por el apellido paterno, que tiene por supuesto su relación inmediata con los padres, sino por qué me llamo como me llamo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue por un designio paterno, porque a mi papá le gustaba leer, bueno, no se ven acá, pero más o menos por acá hay unos tomos de la Segunda Guerra Mundial y mi papá era fan de eso. Entonces había un personaje que se llamaba Erwin Rommel, que también muchos otros llevan el otro nombre que es Rommel, que era un comandante nazi que se rebela contra Hitler, ¿no? Bueno, pero ese es mi caso, pero como sabemos, por ejemplo, en el caso de Salvador Dalí, en el caso de Pablo Picasso, en el caso de Leopoldo María Panero, que son artistas, los tres, la elección de sus nombres fue por personas que habían muerto y que a ellos les habían puesto esos nombres. Y eso los llevó a cierta forma de ligazón subjetiva con el mundo, ¿no? No sucede lo mismo en todos los casos. Lo que quiero decir es que el Edipo, en términos lacanianos, es el proceso de subjetivación hacia lo que nosotros somos, pero también hacia lo que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Es decir, a la vez que nos permite entendernos, nos permite hacer distancia también con lo que nos da origen. Y en el tratamiento, esto permite tanto tensar las cosas como también distensarlas o romper con esas formas matriciales
que parecen deterministas en el Edipo, ¿no? Es decir, permite hacer algo distinto con eso que nos ha dado origen, que es el síntoma, es decir, permite a los sujetos hablar en otros términos para también hacer o crear distancia con lo que nos ha dado origen, que es nuestra familia, nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, se dice que entramos en el Edipo y salimos por Antígona, es decir, salimos en una propuesta ética de nosotros mismos y en una búsqueda, es decir, entramos por una búsqueda y salimos por otra en el tratamiento. Bueno, pues esto eran algunas de las ideas que quería compartirles. Eh, Espero haberlo hecho de la manera, de la mejor manera, ¿no? Aunque, bueno, me faltó mucho, pero también es una invitación para un posterior trabajo que voy a realizar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Doy paso a preguntas o comentarios que quieran hacer. No sé si levantarán la mano o pueden abrir los micrófonos, no sé, Jesús, el formato. Sí, claro, en ese sentido, pues cualquiera de los colegas que está acá presente, pues levanta la mano o de una vez directamente, pues activa su micrófono y puede proponer algo a nuestro colega Erwin. Adelante. Incluso quienes no gusten optar por mencionar algo, pueden escribir su pregunta en el chat por si existe alguna dificultad en cuanto a la cuestión de la participación por audio. En ese sentido, Erwin, yo tengo una duda pues al respecto de lo que mencionaste al final, como en el proceso de análisis, o por lo menos quisiera corroborar la forma en que lo entendí, hablar de la propia historia del sujeto en el proceso pareciera ser que abre nuevas puertas, nuevas formas de conocerse y, como decías, de distanciarse de lo que ya estaba prescrito en su propia historia familiar, ¿no? Pues, Sí. Uh-huh. Bueno, hay pues varias ideas o varios problemas que hay conectados, ¿no? Es una idea que igual dejé ahí para esto, para discutir. Por ejemplo, la frase última que pone Engels de Morgan, que la familia monogámica puede y debe cambiar, va en función del avance, dice, bueno, es lo que se deja ver, del avance y la lucha de los derechos de las mujeres hacia lo que el feminismo hoy llama orden patriarcal. Esto no limita ni hace retroceder, por supuesto, todo la carga edípica que nosotros tenemos. Es decir, no dejamos de amar, no dejamos de elegir en otros términos, pero la relación que tienen esos términos sí pueden cambiar. Es decir, eh, no sé, a lo mejor yo elijo como sujeto a ciertos objetos de amor, es decir, me enamoro de ciertas personas y siempre tengo problemas con estas personas. A lo mejor soy engañado, a lo mejor engaño, a lo mejor no funciona por mil razones y pues voy a seguir eligiendo a personas que están como determinadas edípicamente, es decir, con los rasgos no solo de la madre, sino también del padre que me han formado. Puede ser también por caso contrario, porque a lo mejor no he tenido figuras amorosas en ninguno de los dos,
pero he encontrado o he distinguido por oposición que sí es amor, ¿no? Entonces, puedo elegir algo distinto en otra relación de los términos. Entonces, el tratamiento, no solo en psicoanálisis, sino también en muchas prácticas de la psicología y también por fuera de la psicología, porque también recordemos que no solo nosotros somos pues los únicos que escuchamos o tratamos con pacientes, también hay prácticas filosóficas que no se constituyen como pacientes y terapeutas, pero hacen ejercicios de reflexión, como lo hace, por ejemplo, AA o como lo hace la religión. Es decir, ellos también observan las problemáticas, porque también, por ejemplo, los sacerdotes, los padres, escuchan mucho de esto, ¿no? Es decir, a lo mejor le llegan a decir, pues tengo problemas con mi esposa, porque ando con otra mujer o qué sé yo, ¿no? Y puede ser que gracias a los recursos de esa escucha, pues se permita él o ella también elegir algo, ¿no? No quiere decir que la familia monogámica tenga un concepto ideal, es decir, que mamá o papá deban estar juntos por siempre, sino que los términos, porque esa es la apuesta ética, cambien en beneficio de los derechos y de lo que pues nosotros llamamos también como justicia, ¿no? Es decir, porque una de las cosas que encontramos como pacientes, pues es que sintomáticamente son injustos, ¿no? Es decir, pues tienen mucho exceso de sufrimiento. El sufrimiento no va a desaparecer, pero sí puede cambiar, digamos, la dimensión de ese sufrimiento. Eso es algo que el psicoanálisis, también como muchas otras prácticas, nos enseña. Hay que hacer con el dolor. El dolor es probable que a lo mejor no, pero no es cualquier dolor, es el dolor de existir que llaman los filósofos, ¿no? Es el dolor de la vida, de la pérdida, de lo que sucede en el mundo. Pero también podemos tener otra actitud, como en términos generales, o en términos clínicos, otra posición subjetiva, es decir, otra forma de ser sujetos y relacionarnos con esos problemas que nos envuelven, a veces nos abrazan, ¿no? Con ese, ¿no? Nos queman. Entonces, bueno, eso es lo que permite también muchas prácticas psicológicas, psicoanalíticas, ¿no? Y de otra índole también. Ok, muchas gracias, Erwin. ¿Alguien más quisiera participar con algún comentario, alguna pregunta al respecto de lo que propuso nuestro colega? Bueno, al parecer no, pero de todas formas, quiero agradecer a René y a ti, Jesús, por la invitación y al espacio de Areópago, por la oportunidad de compartir estas ideas que son, le comentaba a René, que son preparatorias para un curso que quiero dar más adelante, donde podamos ver el tema en extenso, que es el tema del padre, que pues no solo está presente en estos estudios sociológicos o filosóficos, sino también en la literatura, en el arte, por ejemplo. Es decir, tenemos muchas formas de relacionarnos con esa forma matricial subjetiva que llamamos familia o Edipo, ¿no? Y por supuesto que no hay una sola forma, ¿no? De vincularse amorosamente con los demás, ¿no? Por ejemplo, es muy común desde hace muchos años que incluso las parejas fundadas por el amor elijan no tener hijos, ¿no? Que eso cambia, por supuesto, todo el primer sentido histórico de lo que es familia, que es procrear hijos, ¿no? Y que en ese sentido, por ejemplo, adopten, ¿no? O tengan a gatos u otras mascotas y que tengan el estatuto de hijos, ¿no? Como los perrijos o los gatijos que se pusieron
bueno, la palabra se puso de moda hace varios años, pero que constituye una formalidad entera de la subjetividad moderna, ¿no? Y por supuesto que tiene también sus rastros en la historia, pero ahora es más común que se abstengan también de tener hijos, o incluso la modalidad también muy conocida, que se abstengan de relacionarse con otros, ¿no? Y que permanezcan solteros, ¿no? También son formas sintomáticas de elegir no eligiendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Entonces, sería todo. Cuanto yo tenga los carteles de los cursos que daré, y bueno, los comparto si me tienen por ahí en WhatsApp o en el Facebook, y pues ahí nos estaremos viendo, ¿no? Para seguir platicando, ¿vale? Muchas gracias, Jesús, Areópago, René. Muchas gracias, Erwin, y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos en el Areópago, en este encuentro de discursos donde escuchamos propuestas interesantes como la que hoy nos trae nuestro apreciable colega Erwin, y pues, estaremos deseosos de recibir en su momento la información del curso. Pues aquí estamos a las órdenes. De igual forma somos un lugar de encuentros, ¿no? Así que pues te agradecemos, Erwin, por tu disponibilidad y por la propuesta tan interesante y tan vigente hoy en día de lo que es conversar acerca de las familias, sobre todo en la práctica, en este caso desde tu perspectiva, desde el psicoanálisis. Así que esperamos tenerte pronto en otro encuentro y Con mucho gusto. pues les estaremos avisando de todo. Así Claro que que sí. tengan una excelente noche, colegas, y con esto nos hemos de despedir. Así que Bueno, un gusto estar con ustedes. el gusto fue mío, Jesús. Muchísimas gracias a todos por su presencia y su paciencia. Cuídense mucho. Linda semana, lindo fin de semana también. Estén muy bien. Nos vemos.